Si eres neutral en situaciones injustas, has elegido el lado opresor, lo diría Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz. Saludos cordiales. Les queremos contar que Ecuador fue sede del Festival Mundial de la Juventud. ¿De qué se trata el mismo? Nos viene a contar el conocido Balcerito o Elian González. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de TV Católica en la provincia de Zamora Chinchipe. Iniciamos. Estamos hablando de serán unos 15 años aproximadamente, que nos conmovíamos por este muchacho, por este jovencito, conocido por los medios de información como el Balcerito. Estamos hablando de Elian González. Apenas tenía 5 años cuando naufragara y ahí falleciera su madre, lastimosamente. Entra en un proceso judicial del cual en Miami tienen que resolver esta situación, pero hasta mientras, él se queda casi como un rehén, digamos, de los Estados Unidos y no lo querían devolver a Cuba. Sin embargo, yo a veces pienso que sí existe una justicia que va más allá de la normal y es ella la que le regresa efectivamente Elian junto a su padre. Hoy se encuentra ya con nosotros, 20 años tiene al momento y él está participando en estos Jóvenes Unidos contra el Imperialismo. Elian, para mí todo un gusto. Mire cómo es la vida. Cuando yo lo veía apenas en pantalla y nos conmovíamos con su situación, hoy en cambio, ¿por qué participa de este festival? ¿Por qué participó de este Festival Mundial de la Juventud? Bueno, primero fui seleccionado como cualquier otro delegado cubano por mis compañeros que decidieron que debería venir yo al festival. Y segundo, porque es la ocasión idónea como víctima de lo que ocurrió para denunciar el imperialismo por sus actos de prácticamente, como decía, tenerme secuestrado en su propio territorio sin dejarme acceder a mi padre, en contra, violando la Convención de los Derechos del Niño, fundamentalmente en lo que se refiere a preservar el contexto nacional y permanecer junto a su familia. Y por eso es que venimos hoy aquí con nuestras historias propias de cada cual, exponer por qué tenemos que estar en contra del imperialismo. Durante estos 15 años, entonces, usted ha razonado, ha visto estas circunstancias y fue parte de todo un proceso. Bueno, han sido 15 años para darme cuenta que si Cuba luchaba porque un niño regresara con su padre y entonces el gobierno norteamericano se mostraba primeramente imparcial y luego no tuvo el poder como para cuando ya se había hecho el acto judicial y ya se había determinado que yo debería volver con mi padre y no me devuelven, me dio la posibilidad de entender que entonces Cuba luchaba por una causa justa, Cuba lucha por un modelo justo. Y si no fuese porque mi papá habló al pueblo norteamericano y que entonces lo conoció el mundo entero, y entonces un pueblo que es importante destacar, es un pueblo justo, es un pueblo digno, es un pueblo honrado y hijos de ideales nobles, de grandes patriotas, que entonces se conmovieron por la causa y nos ayudaron también, porque nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano y tampoco en contra de su gobierno. Lo que quisiéramos es la hermandad entre los pueblos. Son las políticas de Estado contra las que ustedes luchan, porque los pueblos en definitiva no son quienes toman las decisiones. Los llamingos de a pie, como yo siempre digo, no somos los que tomamos las decisiones, Elian. Y junto a usted se encuentra Miguel Borel. Él, en cambio, es nieto de uno de los ocupantes de un avión que sufriera un atentado en Barbados. Esto ya hace más de 30 años. Usted también tiene su historia propia, Miguel. Sí, a ver, realmente, bueno, cuando sucedió el atentado yo no había nacido, porque apenas tengo, 29 años de edad. Pero todo su entorno, su familia lo vivió. Eso le iba a referir, ¿no? Que ha sido demasiado engorroso para mi familia y para otras familias que también, nos relacionamos. Aquello fue algo inolvidable. Cada vez que llega la fecha esta del 6 de octubre, es algo terrible, es algo que no sé, es tristeza para el pueblo, para todo el mundo, porque esto fue algo muy, muy grande que hicieron los terroristas. Luis Posada Carriles, que fue quien organizó esto, ¿no? Conjuntamente con los otros que también estaban en esto, ¿no? Y que bueno, que para el pueblo cubano
también fue muy duro porque, bueno, en este avión venían jóvenes, muy jóvenes cubanos, igual que menores que nosotros, inclusive, que hoy que estamos acá, que venían victoriosos de un campeonato centroamericano de esgrima. Venían y bueno, no pudieron llegar a la patria, donde en este campeonato arrasaron con todas las medallas de oro que se otorgaron en este. Y bueno, muy alegres venían hacia nuestro país cuando, bueno, sucedió esto en las orillas de Barbados, las dos explosiones provocadas por los terroristas a sueldo, que hoy uno de ellos es Posada Carriles, ¿no?, que fue quien lo organizó. Se encuentra libremente caminando por las calles de Miami, ¿no? Que no se hace justicia, el gobierno norteamericano no hace Usted viene a denunciar justicia, eso. Usted y yo vino vengo a denunciarlo eso. en nombre, como también vengo a denunciar la injusticia que se comete con nuestros 5 héroes prisioneros del imperio que tenemos, es decir, que tenemos presos, que inclusive yo quería también decir, ¿no? Y bueno, hemos conversado entre las familiares que también están acá de los 5, Ailín y Mita, que bueno, de estar los 5 héroes en aquel momento, no podía, a lo mejor era muy poco probable que pudiera suceder lo que sucedió. No, yo lo entiendo. Y ya casi para finalizar, Elian, ¿cómo ve usted este saludo de Raúl Castro y Barack Obama? Esto durante los funerales de quien también fuera perseguido. Y fíjese usted, las circunstancias de la vida. Estamos hablando de Nelson Mandela. Bueno, en fin, ahí vemos la doble moral que tiene ese imperio, que durante muchos años tuvo Nelson Mandela, un gran luchador por la liberación de los pueblos de África, y entonces ahora viene a rendirle homenaje. Y durante muchos años lo tuvieron en una lista de terroristas. 27 años de lucha constante Y de Nelson. entonces es increíble ver cómo se practica esta doble moral. Ojalá y ese saludo no sea, yo estoy seguro que por parte de nuestro presidente no fue un saludo hipócrita, pero ojalá por parte de ellos tampoco lo sea. ¿Qué más quisiera Cuba que lazos de amistad con los Estados Unidos? Al final somos todos del mismo continente, y por qué no extrapolar la idea del ALBA y que sea toda la América, no solo la América Latina, una gran América unida. ¿Fuera el bloqueo? Por supuesto que para hablar de unidad, para hablar de hermandad entre Cuba y Estados Unidos, hay que ser justo, hay que estar sentado sobre la base de respetar la soberanía del pueblo y ser equitativos en ambas partes. Si vamos a tener esta apertura, vamos a ser justos. Y ese bloqueo no es justo. Ese bloqueo mata a cubanos, ese bloqueo agrede a nuestra economía y nos hace difícil la lucha, nos hace difícil vivir. Perfecto. Elian, para culminar, en una sola palabra, Dios, ¿qué es para usted? En una palabra. Dios, Fidel. Dios. Es Fidel. Infierno. Imperialismo. Revolución. Fidel. En una sola palabra, ¿cómo se define Elian González? Fidelista. Miguel, en una sola palabra, Dios. Fidel. Infierno. El gobierno de Estados Unidos. Barack Obama. Barack Obama. En una sola palabra, ¿cómo se define usted? ¿Cómo me defino yo? En una sola palabra. Un joven comunista, un joven fidelista. Muchísimas gracias a Miguel Borel y también a Elian González. Esta participación que va creando también conciencia en todo el mundo. ¿Hacia dónde caminamos? Es la gran pregunta de los jóvenes. ¿Quiénes serán? Yo jamás digo el futuro, son el presente y quienes están sembrando lo que vendrá en el porvenir. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.